Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Juan. Esto es Generación de Promesa. Este día me acompaña nuevamente Paul. Y el día de hoy, Paul, tenemos un tema candentillo, ¿se puede decir candente? Yo creo que sí. Sí, interesante, ¿verdad? Paul, ¿te gustaría mandarnos un saludo? Sí, aprovechando este tiempo para saludar a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan pues a través de las redes sociales, ahora sí se puede decir, Sí, ¿verdad? ahora Porque sí. ya estamos en diferentes Ya plataformas. Y un saludo especial para la Iglesia Libertad en Comas, Lima, Perú, donde asiste una prima mía y que pues gracias a Dios pues ella es una de las personas que nos ha estado sintonizando, Juan, y pues también pienso yo que lo ha compartido, que eso es lo que nos dijo. Claro. Y pues esperemos que sea de bendición y de edificación, ¿no? Para cada uno de ellos. Claro, le mandamos un saludo ahí a la Congregación de Libertad allá en Perú. Muchas saludos, bendiciones, ¿verdad? Y gracias por sintonizarnos. Esperemos que este programa siga siendo de agrado para ustedes y lo puedan seguir compartiendo ahí con sus amistades. Claro que sí. Y en la comunidad. Bueno, el día de hoy, Paul, también me gustaría mandar también saludos a todas las personas que nos han estado sintonizando a través de Spotify y de Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio. Les mandamos un saludo, muchísimas gracias por sintonizarnos, gracias también por sus comentarios también, ¿verdad? Todas las aportaciones que nos dan ustedes, pues claro que las tomamos en cuenta para poder seguir mejorando, así que muchísimas gracias por todos sus buenos comentarios, buenos deseos, ¿verdad? Y buenas aportaciones. Bueno, el día de hoy, Paul, queremos hablar sobre un tema que muchas de las veces se habla muy poco, y es sobre cómo poder identificar cuando estás en un lugar tóxico, ¿verdad? El tema de hoy se llama lugares tóxicos y cómo podemos nosotros identificar y diferenciar un lugar tóxico. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos en lugares que son tóxicos, son dañinos para nosotros. Y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta, nos impiden crecer, nos impide desarrollarnos, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a estar hablando sobre eso. Y el primer lugar tóxico que debemos identificar nosotros, ¿verdad? Obviamente, pues, es el trabajo, ¿verdad? Me gustaría que empecemos por ahí. Y fíjate, Paul, de que alguien puso un ejemplo una vez y decía, hablaba sobre una lata de refresco. Ajá. Para no darle publicidad a Coca-Cola. No lo tomen. Pero era una lata de refresco. Y la lata de refresco, por ejemplo, en una abarrotería, en una tienda, en una marqueta, pues te vale que $1, ¿verdad? 10 pesos, 10 soles, no sé cuánto vale allá. ¿Cuánto vale en $1 Perú? son 20 pesos. ¿Cuánto vale en Perú? Cállate, no quiero hablar de la devaluación del peso. Gracias, AMLO. Sorry. No, ¿cuál AMLO? No te metas con AMLO. En Perú, una Coca-Cola, pues si es de esa personal, ¿no? Esa... ¿De la de 2 litros o cuál? No, esa que vienen de botella. Esa, si mal no estoy, cuesta un poquito menos de $1. Un poquito menos. ¿Cuántos en soles, O sea, pues? como unos 2 soles 20, 2 soles 50, ¿sí? Por ahí, sí. Wow. Sí, nosotros la personal es de 2 litros. En México la personal es de 2 litros. O sea, esa es para cada quien. ¿Y la más chiquita? Para cada integrante del hogar. No, esa es nomás como, por ejemplo, para mojarte los labios nomás. Pero en México, pues sí, ahorita que fui yo para México, por ejemplo, la soda de lata valía creo que 12 pesos por ahí, 12, 15 pesos por ahí. Pues estaba hablando como en el dólar, ¿verdad? Entonces, pero bueno, el punto era de que una lata de refresco en una barrotería, en una tienda pequeña, te vale, por así decir, $1, ¿verdad? Pero cuando tú vas al aeropuerto, o vas al cine, o vas a un concierto, esa lata te vale hasta $10, una lata. Entonces, ahí podemos ver hasta la botella de agua. También la botella de agua también, claro. Sí, no, por ejemplo, aquí está 25 centavos en la Costco y yo he comprado agua hasta en $4. No, y sabes, Juanito, agregando a lo que tú estás diciendo ahorita, y tal vez tú te has dado cuenta porque ya has viajado a México, pero cuando tú ingresas al aeropuerto, tú tienes que dejar, por ejemplo, estás con una bebida, no te dejan entrar. No te dejan entrar. Pero ya adentro sí puedes comprarla. Sí, exacto. O sea, y uno afuera pues la compra, ponte a $2 la botella de agua, pero como no puede ingresar con esa botella de agua al aeropuerto, la tiene que dejar. Y adentro sí la puedes comprar y a fuerza la tienes que hacer porque te da sed. Sí, te da sed. O sea, tienes mucho tiempo para esperar, para abordar tu vuelo y tienes sed, ¿no? Y adentro esa botellita de $1 te cuesta $5 Exacto. o hasta más. Sí, sí. Y verdad como que te comprabas un 6 de botellas de aguas, pero es por el valor de una. Entonces, fíjate de que entonces, hablando de esto, eso nos da un gran ejemplo de cómo
cómo un lugar tiene más valor o en un lugar le da más valor a la lata que en otro lugar, ¿verdad? Y yo pienso que de igual manera también nosotros las personas tenemos valores, tenemos valor, obviamente tenemos valor. Y a veces hay lugares de trabajo donde nos devalúan, como que no aprecian el trabajo que la persona hace, que la persona realiza. Y de repente están siendo devaluados, ¿verdad? En su pago, ¿verdad? No les dan el pago que se merecen. Sí. Muchas de las veces hay sobrecargo en el trabajo, por ejemplo. Hay personas que están realizando hasta 2, 3 trabajos, ¿verdad? Porque obviamente nadie quiere trabajar para esa compañía y a ti te cargan. Y entendemos de que muchas veces la necesidad, por ejemplo, cuando, por ejemplo, padres de familia que ya tienen, por ejemplo, hijos que mantener, un lugar que pagar, la renta, etcétera, etcétera, muchas de las veces llegan a conformarse con ese tipo de trabajos que la verdad que son tóxicos. ¿Por qué? Porque van a pasar los años y nunca te van a apreciar como persona, nunca te van a apreciar como la persona importante, el empleado importante que eres para la compañía. Por ejemplo, ay Dios mío, no quiero ser explícito con mis ejemplos, ¿verdad? Porque no quiero que me digan, oh, ese soy yo. Pero por ejemplo, mira, voy a poner este ejemplo y voy a hablarlo en general. Por ejemplo, en este país, Paul, tú sabes, en este país, cuando tú vienes a este país de manera ilegal, de manera indocumentada, hay del 100%, pudiéramos decir que el 85% de los trabajadores indocumentados, que no tienen documentos, que no tienen permiso para trabajar, no se les paga lo que se merecen. Así es. Yo tengo ejemplos, por ejemplo, de personas que trabajan para compañías donde ni siquiera le están pagando el mínimo de lo que requiere la ley. No se les paga el tiempo extra, no tienen horas de enfermedad. Sí, y las vacaciones las tomas, pero no te las pagan. Cuando tu esposa se embaraza, aquí la ley de California, no sé si Estados Unidos, pero la ley de California, a ti la ley te permite estar con tu esposa todo el proceso del parto, ¿verdad? Y creo que te dan los 40 días de cuarentena, creo que tengo entendido. Y el mismo empleador te da una carta para que tú la mandes al seguro. En este caso, en México sería como el sindicato de trabajadores, donde, por ejemplo, tú notificas, voy a estar ausente un mes y tanto debido al embarazo de mi esposa, y esa unión, el sindicato lo que hace es te paga los días que no trabajas. Y eso es ley. Claro. Eso es ley. Eso ni el empleador, ni tu jefe no lo hace. Pero vemos ejemplos muchas de las veces que vemos que hay parejas donde ya está la mujer pues obviamente en el hospital dando a luz, y esas personas, estos hombres no reciben la ayuda del empleador, no reciben la ayuda del patrón. Entonces, y vemos de que hay un sobreabuso, ¿verdad? Porque obviamente las personas que son nacidas aquí, que trabajan en un lugar tóxico, pues hay un abuso, pero aún en la comunidad indocumentada, en la comunidad ilegal, hay un sobreabuso. ¿Por qué? Porque el patrón sabe de que esta persona, el día que renuncie, le va a costar en otro trabajo. ¿Por qué? Porque aquí en este país, en Estados Unidos, cuando tú vas a aplicar un trabajo, te piden tu pasaporte, tu acta de nacimiento, tu seguro social, ¿verdad? Que me imagino que también en nuestros países han de pedir, ¿verdad? También, ¿verdad? Un documento que certifique que eres de la nacionalidad del país en que te encuentras. Y entonces miramos pues de que eso a nuestra comunidad indocumentada, a nuestra comunidad ilegal, ha ido afectando aún más, ¿verdad? De lo que un ciudadano pudiera estar siendo afectado en un trabajo tóxico. Y para ir cerrando el tema de nuestra comunidad ilegal, nuestra comunidad indocumentada, ellos batallan mucho cuando, por ejemplo, inclusive se pudiera decir que hay una sobreexplotación para ellos. Hay una explotación, ¿verdad? Creo que pienso que se deberían de crear, ¿verdad? Más organizaciones que defiendan los derechos del trabajador indocumentado. Hasta el momento hay muy pocas, ¿verdad? Y también
A veces los trabajadores no quieren hablar por miedo, por temor a perder su trabajo, por temor a represalias, por temor a deportación. Sí, a deportación, que le echen la mira, ¿verdad? Recuerda que un empleador pues tiene toda tu información. Entonces miramos de que una de las comunidades que más sufre esto, la toxicidad de un patrón, pues es la comunidad documentada. Pero ya volviendo al tema vamos a decir, de la comunidad en general que tiene un estatus legal para trabajar, pues miramos de que también existe eso. Uno diría que solamente tal vez en la comunidad indocumentada, en la comunidad ilegal, pero no, fíjate que también eso pasa mucho y le pasa mucho a las mujeres. Yo tengo el caso, por ejemplo, conozco algunas mujeres donde literalmente en los trabajos en los que estaban ellas antes, ¿verdad? Ellas y ellos estaban antes, pues literalmente no apreciaban el trabajo de ellos, no valoraban lo que hacían para la empresa, hacían 3 trabajos, 4 trabajos, ¿verdad? La empresa no quería contratar más personas porque decían siempre que no había recursos, que no había fondos, pero más sin embargo, siempre al final del año, ¿verdad? Andaban comprando computadoras nuevas, escritorios nuevos, o sea, hacían un montón de inversión y decían, bueno, y no que no había fondos, ¿verdad? Entonces, miramos de repente entonces de que en el caso de las personas que yo conozco, cambiaron de trabajo y la vida les cambió por completo. O sea, una persona que, por así decir, ganaba, qué sé yo, 20 la hora, ahora la gana 30, ahora la gana 35, ahora la gana 40. Y estas personas han expresado de que hacen menos trabajo que lo que hacen allá. Inclusive se han sentido hasta raros de decir, men, ¿cómo es posible que aquí hago menos y gano más? Hace tiempo hubiera hecho eso. ¿De cuándo? Exactamente, pero es lo mismo, o sea, es el temor a dejar esos lugares porque son tóxicos, Paul. Es que también viene, ahí se puede agregar, Juan, también es la incertidumbre del futuro. Sí, O sea, temor, porque claro. ¿qué me garantiza si yo dejo este trabajo? Claro. ¿Qué me garantiza que voy a agarrar otro igual o mejor? Exacto. ¿Me entiendes? Y entonces esa también la incertidumbre de no saber qué es lo que va a acontecer. Y eso lo pudiéramos asociar ahorita tal vez con la fe. Claro. ¿No? Con la fe de decir, sí. no, es que yo sé que Dios tiene algo mejor para mí. Claro. Porque no solamente abarca a las personas en general, sino también a mucha gente dentro de las iglesias que están en trabajos donde los oprimen, donde abusan de ellos, donde, o sea, abusan en el sentido de que les dan cargas que, o sea, que la gente se estresa, sufre, no se sienten a gusto, no se sienten con la libertad de poder trabajar con confianza, con alegría, con gusto, ¿no? Porque yo creo que, ¿sabes, Juan? Cuando yo tuve mi primer trabajo, o uno de mis primeros trabajos, que fue en el departamento de carnicería, al principio yo andaba medio así como, ¿qué hago acá, no? Porque, o sea, nunca me había expuesto yo a un trabajo así. Claro. O sea, yo en Perú no trabajaba y se pudiera decir que, si se pudiera considerar trabajo, de vez en cuando algunas personas de mi escuela, de mi aula, de mi salón, me pedían el favor de ayudarles en matemática. Sí. Y entonces yo iba y me pagaban, ¿no? O sea, no me ensuciaba, mano, no me ensuciaba, claro. No salía apestando a carne como en la carnicería. Sí. No, o sea, ¿me entiendes? Solamente agarraba una tiza, un guis y ya, eso era todo, ¿me entiendes? Pero cuando llego para acá y comienzo a trabajar, entonces cuando llego a estoy hablando de uno de mis primeros trabajos, porque el primero que entré a trabajar aquí fue un McDonald's. Okay. Y fue duro también, mano, porque, o sea, yo, como te digo, mi trabajo allá en Perú no era tal. Me gustaba, lo disfrutaba. Y cuando llego acá me dicen, ok, te vas a cargar del área de limpieza, ¿no? Entonces hay un shock. Pero bueno, yo lo que quiero referirme es que en el área de carnicería, al principio yo no fui bien recibido. Sí. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, había un carnicero que como que menospreciaba porque yo estaba bien joven, ¿no? Pero sin embargo fui escalando, pero a mí me gustaba, bro, me llegó a gustar, lo disfrutaba, pero había un problema, y es que a medida que yo estaba alcanzando mejores posiciones, por así decirlo, el horario cambiaba, y entonces el jefe, el manager, me decía, ok, te quiero a las 5 de la mañana acá. De 5 hasta las 2, 3 de la tarde, ponte. Y para mí era un suplicio, mano, porque en ese tiempo yo no tenía carro y el bus empezaba a pasar a las 6 de la mañana. Entonces, ¿cómo iba a llegar yo a las 5?
Era imposible. Sí. Yo podía llegar a las 7. Sí. ¿No? Pero él no, él quería verme a las 5. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Por eso mismo, por esa, ¿cómo se dice? Por ese abuso de poder, ¿no? Porque él era el jefe, en cierta manera. Yo tenía que despertarme a las 3 de la madrugada y empezar a caminar para llegar a las 5 a mi trabajo. Y eso era de todos los días y era súper, súper cansado. Pero él no tenía consideración. Para mí, eso se podría considerar un lugar tóxico. Tener un gerente, un manager que es tóxico, pues. Fíjate que una de las cosas que un manager debe de tener, ¿verdad? Un gerente es tener, obviamente tiene que ser disciplinado, tiene que, de repente también tienen que exigir porque le piden números, le piden cuentas, ¿verdad? Pero también la empatía, tiene que ser empático, ¿no? Tiene que ponerse pues en los zapatos de los demás. Claro. Pero pues obviamente cuando tú eres gerente, lo que tú quieres es agradar al patrón. Mira, yo Paul, perdón que te interrumpa. No. Yo tuve un trabajo, y trabajé en una compañía de plástico. Brother, esa compañía de plástico, créemelo, de que siempre estábamos arriba de los 100 grados de temperatura, Fahrenheit. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esa compañía formaban los platos para la comida, platos, vasos de plástico, entonces tienen que estar muy caliente ahí. Y ahí me tocaba trabajar a mí ahí, aprendí de todo, aprendí a manejar el montecargas, el forklift que le llaman. Cargaba y descargaba los troques y el manager siempre andaba detrás de mí, el gerente era de vamos Juan, vamos, que y bro, yo a veces ya hasta vomitar de lo cansado que me sentía, pero como estaba joven, tenía 19 años, entonces miré de que había un abuso a mí por ser el más pequeño, el más menor, Uh-huh. el menos experimentado, el menos colmilludo, como que le llaman, menos experiencia. Y había personas que me decían, hey Juan, no viejo, toma tu tiempo. Sí. O sea, tú sabes que para llenar ese troque, esa carga a mano, caja por caja, mínimo son 2 horas. Tranquilo, llévatela despacio, bro. Yo lo estoy hablando en 1 hora 15. Pero terminaba súper cansado. Claro. Después de ahí, pues obviamente me fui agarrando gracia delante del manager y me hicieron operador de máquina. Cuando fui operador de máquina, después me ascendieron a ser manager del turno de la noche. Y fue una de las peores experiencias que tuve ese manager. Me pusieron a trabajar con pura mujer. 2 mujeres se me pelearon ahí, se me agarraron del chongo a media máquina. Y yo en medio, hasta me tocaron rasguños a mí en la espalda. Que quítese, usted no se meta, muchacho metido. O sea, nadie me respetaba por ser más joven, por ser un joven, pues la verdad. Y entonces me acuerdo que llega un momento donde tuve que salirme de ese trabajo. Claro. Y empecé a trabajar en una compañía de coreanos, una compañía de printing, de copiadoras. Y me pusieron de técnico. Brother, yo me sentía que me estaban regalando el cheque. Porque literalmente era contestar el teléfono y nomás resolver las preguntas de las personas que tenían. ¿Cómo se pone el tóner? Mire, antes de ponerle, bátalo, por favor, muévalo. ¿Verdad? Y lo coloca, pucha este botón. Brother, era bien facilito. Y yo, literalmente, como estaba tan impuesto yo a andar tan activo, uh-huh. La verdad, yo me pegó el síndrome del impostor, que le llaman muchos. Síndrome del impostor es cuando tú estás en un buen trabajo, bien pagado, haces mucho menos de lo que hacías en el trabajo anterior y te sientes como un impostor, como que no perteneces a ese lugar, uh-huh. Como que no te mereces el buen trato de los patrones, el buen trato de los compañeros. Y literalmente yo sentí eso, me sentía como un impostor ahí, decía, uh-huh. No, aquí me están negando dinero. Y por consiguiente, ¿cuántas personas de repente no han sentido ese síndrome, ese sentimiento de decir, wow, estoy en un trabajo donde me están pagando mucho más, uh-huh. Y hasta me siento hasta mal? Pero no, es que el problema de que un trabajo debería ser así. Un trabajo, para que uno pueda ser eficiente, tiene que ver mucho tu estado emocional, Paul. Claro, tu estado emocional, sí. ¿Verdad? Tú sabías que había noches donde yo soñaba, Paul, que la máquina... Y yo me soñaba que andaba trabajando y despertaba cansado. Sentía como que iba un segundo turno. Por tanta toxicidad, por tanto problema que se movía ahí, tanta sobrecarga que le daban a los trabajadores. Claro, fíjate de que hay un concepto, Juan, que a mí me gusta y yo traté de aplicarlo, uh-huh. Y lo trato todavía de aplicarlo. Pero ese concepto dice de que tú o un trabajador va a crecer cuando asimila que ese lugar
es como si fuera de uno. Sí. ¿Me entiendes? O sea, yo estoy trabajando en esta empresa, pero es como, yo tengo que hacer como que si esta fuera mi empresa. Sí, claro, claro. ¿Me entiendes? Porque, o sea, voy a dedicarle el tiempo, voy a esforzarme en trabajar, voy a dar lo mejor de mí, porque es como si fuera mi empresa. Y entonces, según ese concepto que lo dicen mucho, Sí. es cuando verdaderamente empiezas a crecer, empiezas a ascender y empiezas a progresar. Pero fíjate que hoy en la mañana que estábamos desayunando y me estabas comentando de que querías hablar de este tema, busqué en internet un poquito ahí sobre los trabajos tóxicos y sabes que normalmente los psicólogos, o sea, como que varían entre 10 a 12 posturas de cómo puedes verificar o puedes ver o evidenciar que un trabajo en el que estás puede ser tóxico. Y yo cuando empecé a leerlo, los 10 o 12, mano, yo dije, no, pues yo toda mi vida he estado en trabajos tóxicos entonces. Sí. Porque, o sea, lo que quiero decir es esto, Juan. O sea, no estoy en contra de que, por ejemplo, tú te sientas o yo me sienta a gusto, tanto emocional, física. La infraestructura también ayuda mucho. O sea, trabajar en un lugar donde sabes que en cualquier momento se va a caer el techo, pues yo creo que Claro. uno no puede trabajar bien, ¿no? Pero yo creo de que también como que se ha acomodado un poco a favor del trabajador. ¿Me entiendes? O sea, yo creo de que sí, obviamente, uno tiene que tratar de estar en un ambiente laboral bueno, Claro. agradable, Sí. ¿no? Donde haya una buena comunicación. Que sea porque- saludable. saludable, Ujú. que haya un trabajo en equipo también, Ujú, donde con tus claro. compañeros también se lleven bien, que no haga el bullying, que no te genere estrés en el que tú digas, tengo que volver a ir para allá, la pereza. No, o sea, no me refiero a eso. O sea, eso es algo saludable, algo muy Ujú. bueno, pero tampoco no podemos caer en el acomodamiento de decir, Claro. no, yo no voy a trabajar si no me colocan una mesa buena. Sí, sí, No, claro. no, eso tampoco, eso ya es caer al otro extremo. Sí, sí. Eso ya es como aprovecharse también uno del trabajo y del jefe. Porque puede ser de que el jefe sea un buen jefe, un buen patrón, un buen dueño, un buen gerente, y tal vez el tóxico soy yo, Claro. que exige Sí. cosas, pero Sí, yo no sí, estoy sí, dando claro, la talla. claro, claro. ¿Me entiendes? O sea, también tenemos que ser personas equilibradas y dar lo mejor, dar lo mejor. Pero también, como vamos a Sí. repetir, ¿no? Que sea un ambiente saludable, agradable, en el cual podamos nosotros llegar contentos, ¿me entiendes? A Claro. trabajar. También, fíjate, Paul, que ahorita tú comentabas algo y me hizo recordar algo de que, fíjate de que a veces también ocurre esto. Hay trabajos que son buenos, hay trabajos donde el patrón es a todo dar, Sí. pero los compañeros de trabajo Eso, ujú. son una basura. Ahí me tocó eso. Sí. Y por eso lo puedo decir. Y puedo decir hasta el nombre de la persona. Pues no lo voy a decir. Porque me rompe el hocico. Me pega, pero no. Pero fíjate de que yo tuve un trabajo hace poco donde el patrón a todo dar. Era de donde yo soy. Oh, wow. De todo, de Francia. Ujú. París. Entonces, a todo dar, bro, yo me encantaba ese trabajo. Yo lo amaba, créemelo. Pero había una cultura de trabajo bien terrible. Ujú. Terrible. Fíjate, bro, que gracias a Dios, yo creo de que en esta vida a veces Dios te permite experimentar diferentes etapas en tu vida, situaciones en tu vida, para enseñarte algo, para mostrarte algo. Ujú. Y fíjate, Paul, de que yo toda mi vida han sido trabajos, habían sido trabajos pues pesados, pues más pesado había sido del plástico, es así, bro. Ahí es lo más pesado que he tenido en toda mi vida de trabajo. De ahí además una compañía de printing con mi hermano y ahí me la pasaba muy a gusto. O sea, era caliente, pero el ambiente de trabajo es súper divertido. O sea, súper divertido. A veces nos tocaba hacer una técnica que se llama flocking, que es para pintar diseños que son como peluditos. Entonces le echábamos como los pelitos de flocking. Y era súper cansado, bro. Pero el ambiente que había, la música, el cotorreo, no, hombre, bro, o sea, era muy a gusto. Entonces, también un trabajo pesado también, pero pues era a gusto, el ambiente era a gusto. Pero cuando yo entro a esta compañía, yo entro por recomendación de la hija del patrón y me dice, Juan, yo te quiero meter a ti en la oficina.
Y yo le dije, no, pero es como crees, no sé nada. No, sí, Juan, tú sabes diseño, sabes esto, no te subestimes, no te underestimate, no te, ¿cómo se dice? Sí, como no te No te menosprecies. Ay, ya no lo español. Hijo de la madre. Qué barbaridad. Perdón, una disculpa aquí de parte del lindo Tizoc. Pero me decía que no me menospreciara para no me dijo, tú puedes ser capaz, Juan, mira. Y me explicó el trabajo. Mira, el trabajo es fácil, es así, 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 así. Y no, pues me entrenó. Fui y bendito Dios. Dios me dio la habilidad, la gracia para desarrollar ese trabajo, desempeñarlo. Pero el trabajo, los compañeros, brother. Es más, el patrón dio una chulada conmigo. El patrón en 2 meses me dio aumento. Me dio $2 más de aumento. ¡Fum! Me lo dio. Y yo estaba súper contento. Yo en la mañana llegaba con mi cafecito, mi backpack, así mi maleta de... No. No, porque estaba aquí a la vuelta a la casa. En el break venía, comía aquí en la casa. Ah, wow. Mi mochilita con mi laptop. Ya, todo mi cafecito en la mañana. Me sentía que estaba trabajando en una oficina. Pero ¿qué crees? Como estoy grande y fuerte, como me pueden ver aquí en las cámaras, mira, estoy mamado. Entonces me miraban bien grandote, parezco un oso. Y me acuerdo que el primer día que llegué yo ahí a la oficina me dijeron, hey hijo, ahí está la pala y la máquina. Y digo, no, yo no vengo a trabajar afuera, en el trabajo de construcción. No, yo no vengo a trabajar afuera, digo, yo vengo a trabajar de oficina. Ah, trabajo de vieja. Oh, no, pásale para allá están las viejas, me dijo. Y literalmente estaban 2 señoras, bueno, la muchacha, una señora, y pues el hermano del patrón. Y me tocó trabajar dentro de mi oficina. Ahí estuve, creo que fueron 6, 7 meses que estuve ahí. Fue una bendición. Ahí Dios me mostró la capacidad que uno tiene. Que uno, a veces tú crees, Paul, de que a veces no tiene capacidad. Pero créeme lo que Dios te muestra. Tienes la capacidad para tener un trabajo así. Yo me sentía como impostor también ahí, porque yo estaba en pura computadora, Paul. Y era nomás hablar con los inspectores, llamar a la grúa. Si había un carro que estaba estorbando, llamar a la grúa. Mire, pueden mover el carro, un carro que está estorbando, etcétera, etcétera. Llevar en orden los proyectos, ¿verdad? Ok, esta calle ya se ha hecho el asfalto, falta pintar las rayas de la carretera, pintar el stop line. O sea, el trabajo estaba buenísimo. Estaba aprendiendo a leer los planos. Los estaba aprendiendo a leer. Pero hay un cuate que era como uno de los supervisores de la compañía. Que le llaman como... Sí, pues le llaman... Es un líder. Leadman que le llaman. Y entonces él... como que él le molestaba que yo estuviera sentado en la oficina con aire acondicionado. A él le reventaba que yo estuviera ahí. Y entonces, pues yo decía, viejo, pues no es mi culpa. O sea, esto fue lo que me ofrecieron, esto fue lo que tomé. Claro. Y entonces tuvimos una relación bien tóxica, yo y él. No por mi parte, por parte de él. Por ejemplo, yo tenía que entregar todo el reporte para las 2 de la tarde. Tenían que mandar reporte a los clientes. Miren, cliente fulano. Ya tenemos avanzado tanto, para que ellos mandaran el cheque. Y este cuate a mí me mandaba a mí el reporte, me lo andaba mandando 15 para las 4, me lo mandaba, brother. Nosotros cerrábamos la compañía a las 4. O sea, imagínate, tenía 15 minutos para detallar todo lo que había pasado. Y ahí estaba yo como loco, y pues se cometen errores. A veces me tocó que mandé el reporte equivocado a un cliente y el otro lo mandé porque eran por emails. Y cometí errores. Entonces, constantemente yo le comentaba yo al patrón, le decía, mire, así está pasando la cosa, no me está dando las cosas a tiempo. Y lamentablemente, me tuve que salir por mi... Me enfermé de estrés, la verdad, me enfermé muy mal. Y el doctor me dijo, mira, ¿sabes qué? Te recomiendo que te busques otro tipo de trabajo porque tus niveles de estrés están bien altos y o sea, no sé qué vino el doctor, pero dijo que estaba a punto de un paro cardíaco. Taquicardia. No, ajá, que ya iba a tener un paro cardíaco. Era tanto el estrés, ¿por qué? Porque no se mueve $1, se mueven miles de dólares. Claro. Se mueven miles de dólares. Y tenía también la responsabilidad también de responder bien a mi amiga que me recomendó con su papá, ¿verdad? Y aparte que es una familia sensacional, una familia muy hermosa.
en la cual yo me sentía muy mal, me sentía mucha presión. Y yo decía, esto es malvado, no me manda las cosas a tiempo. Entonces, el trabajo era bueno, pero eran los compañeros de trabajo. Y fíjate, y no puedo decir, aquí en Estados Unidos, lamentablemente a veces se ha hecho este comentario, esta división de racismo, yo llamo más de ignorancia, donde dicen, es que el mexicano y el centroamericano no se llevan bien, ¿verdad? Con el sudamericano no tenemos problemas, porque pues no hay muchos. Casi no hay muchos sudamericanos, la verdad, casi no. Y los pocos que hay, pues son a todo dar, o sea, por ejemplo, Paul es fan de México. Entonces, por ejemplo, jugó Perú-México el sábado, ¿no? Y tú ibas a México. Pues le aposté a México, sí. pero la verdad, siempre has dicho eso, no, mexicano y el centroamericano, hay esa división, porque se cree de que cuando el centroamericano cruza México, cuando lo cruza, lo tratan muy mal. Uh-huh. Y la verdad, brother, que yo le pido perdón, ¿verdad? A todos los centroamericanos. Si la verdad si la verdad tuvieron esa mala suerte de haber pasado esa experiencia del maltrato del mexicano, pero no nomás contra ustedes, mexicano contra todos. Mexicano, como decían, a todos lo tratan mal. En la película el planeta de los apes, Planet of the Apes, donde sale César, que dice gorila no mata a gorila. Mexicano no debería matar mexicano, pero mexicano mata mexicano, o sea, sí. Mexicano mexicano contra todos, prácticamente, en algunos de los casos. Y ahí, brother, había centroamericanos, ahí, que me trataban respetuosamente, eran a todo dar, y el mexicano era el que más me despreciaba, el que más carrilla me hacía, ¿verdad? Y yo digo, qué mala onda que nosotros entre mexicanos, siendo que somos la misma raza, entre comillas, nos tratemos tan mal, nos seamos tan carrilludos, nos hagamos tanto bullying. Y yo sé de que la picardía mexicana es así. La picardía es eso. Es como esa cultura de hacer gracia de los demás. Pero yo pienso de que hay un extremo donde ya de repente ya no es picardía, sino que ya literalmente ya es como un hating que le llaman. O sea, ya te está tirando el hate, te está odiando porque tú tienes una mejor posición que la de él. Envidia. Envidia, exactamente. Y eso me pasó. Me pasó que la mayoría de la raza que era mexicana ahí, brother, me odiaban. Luego aparte también que los días viernes se quedaban ellos a pistear afuera y me invitaban. Y o sea, ellos querían que yo me hiciera amigo de ellos por medio de tomar. Yo no tomo. ¿Te pega tu mujer? Sí, me pega. Y pega bien duro, le digo. Y ya me dejaban ir. Pero la verdad, o sea, hay trabajos que son buenos, pero la atmósfera, los empleados, pues a veces son mala onda. Sí, lamentablemente es una verdad, Juan. Es una verdad. Mira, a mí en lo personal, o sea, leyendo estos puntos que encontré, que la psicología los nombra como que son 12, 10 o algunos 12, 12 puntos que uno tiene que ver y visualizar si verdaderamente está en un ambiente tóxico. Échatelos, Paul. No, pero permítame, no. Okay. O sea, cuando yo veo esos puntos, digo, no manches, así, yo creo que sí he estado en varios lugares tóxicos. ¿No te das cuenta? Pero no me he dado cuenta, exactamente, no me he dado cuenta. Pero yendo al punto que tú estabas hablando, gracias a Dios que a mí sí no me ha tocado ver esas experiencias así tan desagradables. Solo en una ocasión, una persona centroamericana, no voy a decir de dónde es, pero era de El Salvador. Solo ese cuate se pasó de la raya y pues le tuve que poner el alto. Claro. Pero fue la única vez. De ahí el resto, o sea, independientemente del país que han sido muy buenas personas conmigo. Qué bueno. La he llevado bien, la he llevado muy suave. La he pasado bien. Te digo, o sea, el trabajo para mí en el sentido tóxico, si lo queremos colocar así, ha sido nada más que no hubo una comprensión de parte del jefe hacia mi persona porque no tenía carro, ¿no? Entonces carecía del vehículo para poder llegar a tiempo y los buses no pasaban a esa hora. Entonces, claro. De esa manera yo creo que pudiera decir que sí, estaba en un ambiente tóxico porque no había una comprensión. Y eso es lo que dice uno de los puntos que dicen los psicólogos, que cuando no hay una buena comunicación con tu jefe
y no hay un ambiente laboral agradable emocionalmente hablando, entonces estás en un ambiente tóxico, Sí. estás en un trabajo tóxico, salte de ahí, porque Sí. te va, a la larga te va a generar estrés, te va a generar problemas. Y entonces va a traer consecuencias hasta puede ser de salud hacia tu misma persona. Claro. Entonces, como vuelvo a repetir, al menos de mi persona no he sufrido tanto así. Sí. Tampoco el bullying, gracias a Dios Ok. tampoco, no, Ujú. nunca. Bueno, al menos que no, no me he dado cuenta, ¿verdad? Pero Sí. al menos nunca lo he vivido así. ¿Sabes qué pudiera considerar algo tóxico? Ujú. Una clienta, mano. Oh, sí. Una clienta, bro. Solamente esa clienta, fíjate que la tengo acá, centroamericana también. Chale, Porque, man. ¿sabes qué? Y para contarlo así rapidito nada más. Pues cuando uno va a una carnicería aquí, yo creo que en México creo que es igual, no estoy Sí. seguro. En Perú no, porque no hay eso. Pero uno tiene diferentes opciones de crema. Crema con sal, Ok. crema Sí, sin sí, 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 sal, sí, sí. crema centroamericana, crema de los Altos y etcétera, ¿no? Y entonces esta señora llega y me pide una crema, pero como había muchas cosas que tapaban dónde estaba señalando con la mano, entonces yo no miraba. Y le digo, sí, señor, con todo gusto, pero ¿cuál le doy, verdad? Y me dice, esta de acá. Sí, pero ¿cuál desea? Porque no veo bien, le digo, ¿no? Quiere una con sal, sin sal, Sí, sí, sí. centroamericana, los altos, etcétera. Esta de acá. Y mira, para no hacerte largo el cuento, empezó a levantarme la voz, porque yo no sabía cuál era y quería que yo adivine, hasta que me gritó. Me gritó, te he dicho que esta de acá. Sí, pote, hijo. Y yo en mi mente, mano, decía, ahí está, hija de tu Bicho, hijo. Sí. Y entonces esa fue la única ocasión que haya podido considerar hasta también un cliente Wow. tóxico, ¿no? Que llegó a ese ambiente laboral donde pues sí, echa a perder el día. Sí. Porque yo estaba bien calidad. Fíjate que hasta me regañaba el jefe a mí porque no sé cómo sea en Perú, la verdad. No recuerdo muy bien, pero aquí en la carnicería, que fue uno de mis primeros trabajos, uno tiene la opción de pedir huesito para el caldo. Oh, sí, para que Y- sepa bueno el caldo. Ajá, pero al principio era gratis. Y ya luego lo vendieron a 99 centavos. No me digas, que a ¿verdad? 1.29. Oh, ya lo venden, sí, ya cierto. lo venden. Ya lo pues. venden, ya lo venden. Lo sí. mezclan con un poquito de carne. Ajá, ¿no? con pellejo, hierbo, un ¿no? pellejo, Ujú. un poquito de nervio, un poquito de Ajá. carnecita, ¿no? Ya para venderlo. Y entonces cada vez que las señoras llegaban, pero señoras ya adultas llegaban, Sí. y me decían, mijito, dame por Échame un favor. huesito. Ajá, y entonces yo le regalaba, pues, o escogía a los que tenían bastante carnita. Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Le echaba. Y luego el jefe llegaba y puro hueso pelado. Y ya me regañaba, ¿no? Sí. Pero, o sea, siempre trataba de Sí, hacerlo sí, así, claro, ¿no? claro. De hacerlo así. Pero esa señora, bro, no. Brother, No me la saco. a mí una vez, yo traje una gasolinera también. Una gasolinera. Brother, una vez llegó un árabe. Llegó un árabe. Y de repente, llega a poner gasolina. Yo tenía como 2 semanas apenas. Y el ingrato árabe llega y me paga con un billete de 100. Pero el billete, yo cuando lo toqué, lo sentí que era falso. Y le dije, le digo, sí, dije, ¿tienes otro billete? Y ella me dijo, no. Me dijo, lo acabo de agarrar del banco, hermano. Y yo acabo de agarrar del banco, hermano. Entonces, de repente, pues ya lo agarro, ¿ah? Entonces agarré el plumón. Y cuando le hago así el plumón, el que es para marcar los billetes, Sí. la línea negra. Le dije, no, sir, le digo, esto no es de verdad, es falso. Regréselo al Le digo, banco. vete al banco y regresarlo. Y ya sabe que tanto me dijo, ya ahora que le vaya bien. Después de ahí entró una morena, una pues afroamericana, que tiene ellos tienen un carácter muy especial. Sí. Sí. Timothy tienes una vecina que es afroamericana ya, especial, ¿verdad? Bueno, entonces esta señora llega, bro, y me pide cigarros. Yo no te fumo. Yo nomás te conozco Marlboro por la tele, que es el más famoso. Por los comerciales. Pero que está American Spirit y no sé qué tanto y un montón de sabores, Ujú. de guayaba, de cereza, de fresa, de todo bien. Y entonces llega, me pide, me dice que le dieron unos cigarros de no sé qué marca, bro. Brother, en la gasolinera había como unos 100 cigarros de diferentes marcas. Estas están tanto así en la parte de atrás, brother. Yo no podía encontrártelo. Y sacaba la caja así. Cuando volteé tenía la fila. Como 15 personas para poner gasolina. Y todos empezaron a chiflarme. ¿Qué onda, viejo? Pura ley. Puro hispano. Y la morena esa, mano, cuando menos piensa, la tengo arriba del mostrador. del mostrador. Y me dice, move. Y me dice, move, mother. Sana la.
Cúcara para acá, ¿qué te fue? Me empiezan a maltratar, a ofender. Bro, yo te juro que sentí que me iba a pegar. Sentí que me iba a pegar. Le tuve tanto miedo. Dije, no, esta vieja me va a pegar. Y se empieza a hacer tiradero de cigarros. Hasta que lo encuentra, me dijo, estos, memorízate, estos, porque yo soy una cliente... VIP. No, porque que era una clienta de todos los tiempos. Dice, esto, memorízatelos. Brother, no, ya los aventó el mostrador. Me pagó. Bro, yo estaba temblando, bro. Estaba temblando. Gracias a Dios vino mi compañero y pues me ayudó pues con la línea. Pero la verdad, como tú dices, a veces los clientes son bien mala onda, bro. La verdad, a veces no es el trabajo, a veces no es el patrón. A veces son los clientes que tocan que son bien mala onda. Fíjate, Paul, de que para todos aquellos que piensan de que Estados Unidos tiene los mejores trabajos, hicieron una encuesta. Una encuesta en este periódico, bueno, esta compañía o este periódico o esta página. Dice que encuestaron a 100 personas. 100 personas que han sido empleados a nivel de todo el mundo. Dice, perdón. Dice, el HSBC Bank, el banco HSBC, realizó una encuesta de casi 27,000 expatriados de más de 100 países para determinar cuáles son los mejores lugares para trabajar. Y fíjate que el país número uno que tiene la mejor calidad de vida y trabajo, que acá aparece aquí, no, dice aquí para el trabajo, Suiza. Suiza tiene uno de los mejores salarios. Dice que en Suiza tú puedes, dice aquí, pues Suiza, dice, tiene uno de los primeros puestos en todos los niveles de ranking mundial por la calidad de vida, confianza, seguridad y riqueza y de salud de todos los habitantes, incluso en las zonas rurales, y no es diferente para los expatriados, quienes pueden llegar a cobrar hasta 188,275 pesos suizos anuales, casi el doble que casi el doble de la clase media mundial. Wow. O sea que, bro, 188,267 ¿qué será en Suiza? ¿Suiza? Dólares suecos o pesos suecos. Alemania queda número 2, Suecia queda número 3, los Emiratos Árabes quedan número 4, Noruega quedan 5, Singapur queda en el 6º lugar y Austria en el número 7. O sea que de estos 27,000 personas que de todo el mundo, de esos 27,000, la mayoría fueron estos 7 países, los mejores lugares para trabajar. Ahora, Paul, cuando ya hablamos del trabajo, cuando hablamos de lugares tóxicos, también podemos determinar un lugar tóxico, por ejemplo, una denominación también, ¿verdad? Una iglesia puede ser tóxica. Por ejemplo, hay iglesias donde, por ejemplo, lo hemos visto en las noticias, no vamos a decir el nombre del lugar, pero está en México, donde literalmente a los congregantes de esas denominaciones se les mantienen como tipo esclavos, ¿verdad? Como un nivel de esclavitud en la cual tienen que estar constantemente trabajando, aportando entre comillas, a la obra, ¿verdad? Donde se les demanda servir de gratis, donde se les demanda hacer ventas y ellos proveer también los recursos para la obra. Y en lugar de que uno, pues muchas uno pregunta, pero ¿para la obra de quién? ¿Para la obra de Dios o para la obra de ellos? Porque muchas veces vemos que hay un enriquecimiento, empiezan a enriquecerse los líderes y ese dinero que iba destinado, entre comillas, para la obra, pues ya no se ve para la obra, sino que se ve en los placeres de ellos mismos. Entonces, ¿por qué podemos denominar un lugar así que sea tóxico? ¿Por qué? Porque a veces se le demanda. A veces hay gente que es humilde, gente que no puede contribuir y aún así se les demanda que vengan y aporten de alguna manera. Claro, fíjate, Juan, de que en Perú, Ajá. y eso fue una noticia, o sea, que Sí. no es algo que esté oculto. Sí, sí. En Perú salió un supuesto pastor que empezó a manipular a muchas personas que les decía él a ellos que la forma en cómo matar al gigante, así como tipo David con Goliat, eran dando $1,000. Oh. Y entonces, ¿cuántos gigantes tienes en tu vida? ¿No? No, pues. Entonces,
Si esos gigantes están atormentando tu vida, es Mil- momento de mil que por- los tumbes. mil por gigante. Mil por gigante. Dios mío. Y entonces, y así fue como él empezó. Y fíjate que esto fue noticia porque después de mucho tiempo, todas esas personas empezaron a pedirle, a exigirle el dinero de regreso porque seguían con sus problemas, ¿no? Claro. Y muchas de esas personas, como dices tú, no tenían, carecían de ese dinero, pero tuvieron que empeñar, prestarse o vender algunas cosas para poder vencer su gigante, ¿no? Y entonces, lamentablemente, eso aconteció en Perú ya hace unos 4 años, tal vez, salió a la luz. O sea, eso quiere decir que fue hace más tiempo, pero Claro. aquí nomás lo que debemos nosotros de ver es que un ambiente o un lugar tóxico, como bien Juan lo decía al principio, es un lugar que te causa daño, es un lugar donde puedes sufrir severas consecuencias si continúas en ese lugar. O sea, vemos nosotros la imagen que está allí en la portada, y la imagen, si mal no estoy, es Chernobyl, ¿no, Juan? Sí, ajá. Eso en Un edificio. Ahí uno de los edificios que fue afectado por la planta nuclear que explotó allá en Ucrania. En ese tiempo pertenecía a la Unión Soviética. Y esa planta nuclear, yo sé que la mayoría lo ha escuchado. Creo que fue en el 86 donde sucedió todo esto. Dice Juan, dice que fue un desastre, que la explosión y el tamaño de todos los estragos que causó fue 400 veces más potente que la bomba nuclear que se lanzó a Hiroshima. O sea, imagínate qué tal fuerte fue, tanto que causó hasta la fecha los efectos de la radiación. Se han contabilizado como 200,000 personas fallecidas, ¿no? Por causa de la radiación, no es tanto por la explosión, sino por la radiación que se expandió por todos lados. Entonces, ¿qué es un lugar tóxico? Es un lugar que te causa daño, que te puede causar la muerte, que te puede causar malestar, que te puede causar una afección emocional. Entonces, tenemos que identificar nosotros si estamos en uno de esos lugares. Antes mencionábamos un trabajo. Puede ser también una iglesia, como lo estábamos mencionando ahorita. Puede ser tu casa, de repente en tu casa. O puede ser de repente en el lugar donde vives. No necesariamente sea tu casa con tu familia, sino de repente estás en un departamento con bastantes departamentos alrededor. Y estás en un lugar tóxico donde los vecinos de repente no duermen, mano. Y están toda la noche con música, haciendo ruido, jugando videojuegos, valga la redundancia. Y tú queriendo descansar porque ya tienes que trabajar al día siguiente, pero estás en un ambiente así donde no puedes salir adelante. De repente eres cristiano y el vecino de al lado, el vecino de arriba, con música estridente, está súper alta, y tú de repente quieres orar y no lo puedes hacer. No puedes leer porque está la música, están las jergas, las groserías, etcétera. Entonces eso es un ambiente tóxico, un ambiente que te está contaminando, que te está afectando, que te está lastimando, que puede ser nocivo para tu salud. Y por eso mismo ahorita estábamos identificando iglesias, tanto cristianas, católicas, etcétera, la que sea, que pueden ser objeto de toxicidad para los congregantes. O sea, como decía Juan, pueden colocar cargas en hacer de repente ventas, como decía yo el ejemplo de que estas personas vendieron cosas para poder dar esos $1,000 y poder vencer a su gigante, y a la fecha no lo pudieron vencer. Ahí sigue el gigante, ¿no? Entonces esos son lugares tóxicos que debemos de identificar, y que si tenemos la posibilidad de salirnos de ahí, yo creo que es un buen momento. Sí, fíjate, Paul, de que hay lugares donde el predicador, ¿verdad?, ya sea el que está a cargo ahí de predicar y enseñar, muchas de las veces critica. Por ejemplo, vamos a decir, si él conoce la vida de alguien por ahí, pues trata a veces lo pone de ejemplo, o trata de manipularlo, de criticarlo. Fíjate que una encuesta aquí que dice que el 50% de los congregantes siente que la iglesia los critica. Sobre todo en iglesias pequeñas. Sí, así que pro chico infierno grande, decía esto la vez pasada. Y fíjate, después de que ahí me ha tocado lugares, he conocido personas que me han dicho de que literalmente en la iglesia habían a veces de repente estaba el tesorero, y el tesorero, si tú no ofrendabas, no dabas tu limosna o algo, dicen que de repente después el predicador
te mencionaba por nombre. Y decía, Paul, no has ofrendado en tanto tiempo. Ajá, Timothy, no has ofrendado en tanto. Y entonces lo hacían a nivel congregación para avergonzarte. Sí, ese pasa. Si tú estás en un lugar así, huye por tu vida. O sea, pide a Dios que te guíe a un lugar Claro. donde verdaderamente sea una comunidad. La iglesia es una comunidad. La iglesia es una comunidad donde sea una comunidad sana, ¿verdad? Donde no haya señalamientos. Porque fíjate que una iglesia debe ser un lugar donde tú te sientas bien recibido, bien acogido. Es un hospital, ¿verdad? La iglesia es un lugar donde literalmente todos venimos dañados y lo que queremos es pues encontrar esa paz para nuestra alma, esa paz para nuestra vida, que muchas veces venimos pues azotados de los problemas de la vida, la pérdida de un familiar, la ruptura de un matrimonio, y a veces buscamos la iglesia como el último recurso, lo último. Ujú. Primero vamos con el brujo, después con el psicólogo. Acá hay algunos que están bien chiflados. Y vamos con diferentes, buscando ayuda en diferentes lugares y dejamos de último la iglesia. Y imagínate, y de repente que llegas a una iglesia donde el ambiente sea tóxico, o sea, es como que, bueno, ni Dios me puede ayudar, ¿verdad? Pero qué genial sería, ¿no? Porque sí las hay, llegar a una iglesia donde desde que tú llegues te sientas bien recibido, te sientas en casa y sientas de que los problemas que esa bolsa, ese costal de problemas con los que venías, los puedas descargar ahí y poder salir sin esa carga, ¿no? Porque al final es el deseo de Dios. Dice, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados y cargados y yo os haré descansar. Entonces, la voluntad de Dios es de que la casa de Dios, la iglesia, sea un lugar donde tú vas y te sientas en una comunidad donde nadie te señala, donde nadie te acusa, sino que al contrario, dice la Escritura, dice que soportándonos unos a otros, no armándonos unos a otros, porque a veces como que nos armamos unos a otros. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar un lugar que es tóxico? Bueno, donde te humillan, ¿verdad? Una iglesia no está para humillarte, una iglesia no está para señalarte, además el pastor no está ni para señalarte. Y si te va a señalar o te va de repente a dar un consejo, tiene que ser en privado, pero no a nivel congregación para que te señalen. Y eso también lo podemos llevar a la familia. Sí. No, claro. Porque a veces los padres, o sea, porque me ha tocado verlo, no porque yo lo haya vivido, pero como que los padres también regañan en público al niño, Yeah. haciéndole ver las carencias, la falta, o de repente tuvo una mala calificación, llegó tarde, lo regañaron, qué sé yo. No, y no, lo que decía Juan es algo muy, muy cierto y yo lo catalogo con una frase: corrige en privado, felicita en público. Yeah. Eso creo yo que es algo muy saludable para todos, corregir en privado a un niño o a un joven, decirle, oye, hiciste esto mal, pero cuando hizo algo bueno, felicitarlo en público, ¿no? O sea, como por ejemplo, mi hijo sacó una excelente calificación. ¿Sabes qué me gusta mucho, Juan? Ajá. Obviamente que ahora lo hacen ya más por moda, creo yo, pero a veces cuando uno va manejando o vas en el bus y de repente pasa un carro y en la parte de atrás dice, mi hija se acaba de graduar, ¿no? O mi hijo obtuvo el grado de honor en su escuela. Sí. Y es algo muy bello porque están haciendo público un logro que ha llegado a alcanzar el hijo o la hija. Pero cuando es algo de corregir, tratemos de hacerlo en privado. Y eso también incluye en las iglesias. O sea, un lugar tóxico es un lugar, independientemente del que sea, una casa, un trabajo, una iglesia, una comunidad, un club social, un equipo de fútbol, lo que sea. Claro. Un lugar es tóxico cuando te menosprecian, Exacto. cuando te humillan, Sí. cuando te desnudan. Al desnudarte, me refiero de que hablan de ti, Sí. murmuran de ti, hablan de algo que de repente has confiado y lo divulgan. Eso es un lugar tóxico. Entonces, pero un lugar donde tú te sientas como en casa. Decía Juan, describió una iglesia así, parece una utopía, ¿verdad? Pero Yeah. una iglesia ideal, la verdad. O sea, lo que Dios quiere es eso, ¿no? Lamentablemente como seres humanos tal vez tenemos esas deficiencias todavía, pero un lugar donde te sientas como en casa, ese es el lugar indicado donde debemos de estar. O sea, un lugar tóxico, ¿verdad? En este caso,
vamos a decir, hablando del hogar, la manipulación, ¿verdad? La manipulación, muchas veces puede existir la manipulación tanto de los hijos a los padres y también de igual manera de los padres a los hijos también puede haber manipulación, ¿verdad? Y algo que tú decías, ¿verdad? El hogar debería ser, así como hablamos de la iglesia, así como hablamos del trabajo, el trabajo debería ser un lugar donde tú vas a enfocarte a dar lo mejor de ti, ¿verdad? Desempeñarte, desarrollarte, crecer, hacer un crecimiento donde tú digas, yo sé que de aquí voy a crecer, voy a seguir ascendiendo a más posiciones, pero más sin embargo hay trabajos donde literalmente no te dejan crecer, ¿verdad? Y de igual manera también hay iglesias donde de repente también se usa la manipulación, ¿verdad? Para, pues, una manipulación muy mala, ¿verdad? Que termina hiriendo al cuerpo de Cristo, hiriendo a la iglesia, porque al final de cuentas cada congregante pertenece al cuerpo de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y en un hogar también debería de ser ese lugar donde tus hijos se sienten protegidos, donde el esposo quiere llegar a su casa después de trabajo. ¿Sabías tú que hay esposos que no quieren llegar a casa porque... Hasta piden las horas extras. Sí, literalmente, qué trabajadores, es fulano de tal. Le dicen hasta el jefe, oye, ¿no quieres que te ayude a limpiar? Ándale, sí. No tiene un part-time que me ofrezca. Pero literalmente que el esposo tiene que sentirse de decir, no, ya trabajé mi turno, quiero ir con mi esposa y mis hijos. Y también esposas que literalmente también que trabajan y dicen, no quiero la casa porque llegando, ahí está el tóxico. Sí. O la tóxica, o los chiquillos tóxicos también, chiquillos soportables. Pero un hogar debería ser eso, un hogar debería ser un lugar donde tú quieres estar todo el tiempo. Claro. Donde tú te sientes acogido, donde te sientes contento de estar ahí y donde no debería haber manipulación. Lugares tóxicos. Así que, no sé, Paul, si quería pedir cerrando. Sí, bueno, nomás tal vez redondear todo esto, ¿no? Redondear todo esto y pues hacernos ver, mejor dicho, porque hablando también nosotros también, de que un lugar tóxico es aquel lugar donde nos menosprecian, donde nos humillan, donde nos desnudan, donde nos denigran, ¿no? Donde no nos sentimos emocionalmente completos. Ese es un lugar tóxico y es un lugar que debemos de evitar y que si estamos inmersos en ellos, debemos de ver la manera, si hay la posibilidad de salir de ese lugar. Si es una iglesia, pídele dirección a Dios. Si es una casa, pues órale a Dios, ¿no? Sí. Para que haya una restauración de esa casa, de esa familia, de ese hogar. Si estás en un trabajo, pídele a Dios que te dé un mejor trabajo y pues que puedas llegar a crecer profesionalmente, que te puedas desarrollar tanto como hombre como mujer, puedas desarrollar en tu plenitud. Y pues hablando de la casa, tratemos de que nuestro hogar, nuestra casa, sea ese jardín en el cual queramos llegar y no ese infierno al que queremos evitar. Exactamente, pues ya cerraste con broche de oro. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Esto fue Generación de Promesa, Lugares Tóxicos, con Paul y Juan. Muchísimas gracias. Y Timothy en la cámara. Así que, si les gustó el programa, te invitamos a que lo compartas con tus amigos, compañeros de trabajo. Si de repente dices, luego compartiste este podcast a un compañero de trabajo porque es bien tóxico. Al jefe, ¿verdad? Para al pastor. Compártelo, ¿verdad? Bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos miramos en la próxima.